Hola, ¿qué tal? El día hoy, 6 de noviembre, que es el Día contra el Paludismo en las Américas, nos reunimos aquí el Grupo de Investigación y Docencia para Citología Molecular y Transmisión del Paludismo, integrado por la doctora Lila González Cerón, el doctor Cuauhtémoc Villarreal Treviño y su servidor Clemente Mozo González. En este día vamos a hacer una serie de reflexiones sobre el parásito Plasmodium vivax, que es el causante principal de paludismo en las Américas. También hablaremos de sus vectores. Cedo la palabra a la doctora Lilia González Cerón. Muchas gracias, doctor Clemente. Eh, bueno, de algunos aspectos que a mí me gustaría reflexionar este día tienen que ver con el origen de Plasmodium vivax. Encontré en la literatura esta revisión, ¿verdad?, publicada aquí en Trends in Parasitology por un grupo de investigadores que son del Reino Unido, de Estados Unidos y de Japón, que hacen varias reflexiones muy importantes y podremos ver algunos de los datos que ellos muestran, así como la importancia. Primero, vemos aquí un mapa. Toda el área gris se está indicando la extensión que pudo alcanzar Plasmodium vivax en el siglo pasado. Después en África podemos ver nosotros esta zona que está en rayitas y como entre rosa y moradito, que nos dice acerca de las personas o los humanos que tuvieron una mutación o que presentan la mutación donde no se expresa el antígeno DUFI y coincide con que hay o es muy raro encontrar infecciones con Plasmodium vivax. Y bueno, se le ha atribuido a la presencia del parásito la presión que ha ejercido en la población humana y la presencia de las mutaciones, porque no se ha encontrado otra explicación. Y bueno, también podemos ver en este mapa tres colores distintos que nos indican especies de Plasmodium que son cercanas a Plasmodium vivax, como es Plasmodium simium en Brasil, y tenemos también a los Plasmodium, que son aquí una gran lista. No pretendo que se aprendan los nombres, pero nada más veamos que son varios y que se han detectado en el sureste de Asia y que sobre todo están infectando macacos, distintas especies de macacos y gibones. Ahora, si vamos al África, en la zona roja, podemos ver dos especies que recientemente se han descrito, como es Plasmodium suetzi y carteri, que están muy cercanos a Plasmodium vivax y se han identificado en su presencia en chimpancés y gorilas. Entonces, bueno, diciendo esto, vamos a pasar a revisar unos árboles filogenéticos que tenemos aquí, que también publicó este mismo grupo y que también se le llama cladogramas. En el primero podemos ver que ellos utilizaron ADN mitocondrial para generar este arbolito. El punto rojo nos está indicando la inferencia de cuándo se movió Plasmodium o el ancestro de Plasmodium vivax de los hospederos de África a los hospederos de sureste de Asia. Y lo que se ve aquí es que este grupo, que es de monos allá en Asia, ahí se agrupa Plasmodium vivax. Pero en el siguiente cladograma vemos cómo, perdón, olvidé decir aquí algo. Abajo que tenemos una especie que es africana, que es Plasmodium gonderi, que queda, digamos, como un grupo externo, ¿no? En el siguiente, ¿qué se hizo? Son las mismas especies, pero ahora utilizando ADN del núcleo y ADN del apicoplasto, que genera una topología muy parecida. Ahora, en los estudios que se usan mayor número de marcadores, que fueron hasta más de 4.500 marcadores del genoma nuclear, se obtuvo esta topología. Vemos aquí otra vez el grupo de Plasmodium gonderi, que se separa del gran grupo del sureste de Asia, pero a diferencia del anterior, vemos que el punto rojo
que infiere esa movilidad de Plasmodium vivax de los hospederos africanos a los del sureste de Asia, ha cambiado. Aquí divergió, o sugiere que divergió antes, posiblemente en África, bueno, ahorita veremos otras cosas que lo apoyan, y se separa del grupo de las especies que infectan monos en el sureste de Asia. Veamos el tercer árbol filogenético. Y aquí las especies de Asia, que las vemos aquí abajo, y bueno, este se hizo ya con datos mucho más recientes, de la última década prácticamente. Entonces vemos aquí cómo del origen, primero se separan los parásitos del sureste de Asia y quedando aparte el grupo africano. Ahí está Plasmodium carteri, que fue esa especie que se acaba de identificar. Y después vemos a la gran rama que se separa arriba, donde lo que podemos ver es el resultado de un muestreo muy profundo que hicieron en África Central. O sea, fueron y tomaron muestras de esos parásitos que se parecen a Plasmodium vivax, de chimpancés, que son los que están indicados en letras rojas, y de gorilas, que están indicados con las letras azules. Y esto es tomando muestras de diferentes sitios de esa África Central. O sea, el muestreo fue más o menos como 70 muestras. Y aquí vemos cómo también incluyeron en este arbolito Plasmodium vivax de humanos, ¿no? O sea, es el ADN, digamos, de todos estos individuos o de todas estas diferentes especies y poblaciones. Y vemos que el grupo de Plasmodium vivax de humanos se está agrupando con esos otros parásitos de África, de gorilas y chimpancés, que se les ha llamado como parecidos a Plasmodium vivax o P-Vivax-like, ¿no? En inglés. Entonces, esta nueva evidencia, junto con más información, como por ejemplo, que muchas especies de Plasmodium de mamíferos se ha ubicado su origen en África, y por qué no Plasmodium vivax. Y tal parece que indica que el ancestro de Plasmodium vivax nunca salió de África, ¿sí? Sino que en realidad pudo haber salido ya con el hombre moderno, más o menos hace 50,000 años o después. Una cosa importante que esto nos pone a reflexionar es, pues tenemos otros parásitos en África, que es un gran reservorio, un pool, digamos, de este grupo que se parece a Plasmodium vivax, que no sabemos si eventualmente pues, pasaría al hombre, ¿no? En algún momento. Y también tenemos la cuestión de que las especies que ya infectan al hombre podrían estar infectando también a diversos primates, sobre todo en lugares donde coinciden. Y eso también resguardaría otro pool genético de las especies que ya infectan al hombre, y lo cual sería bueno contemplar cuando hablamos de eliminación de paludismo. Y bueno, ahora, ya que vimos un poquito la importancia de estudiar el origen de Plasmodium vivax, pues vemos que también la cuestión de los vectores es compleja. ¿Qué nos puede comentar, doctor Cuauhtémoc, acerca de la distribución de los vectores? Sí, como vemos en el mapa, diferentes colores indicando las especies donde están presentes, vemos que existe a nivel mundial, en todas partes del mundo, el género Anopheles está distribuido, tiene presencia, a excepción de los polos. Ahí no existe, no hay género Anopheles. Pero como vemos en África, Asia, Europa y en América también tenemos esos colores. Si vemos en México, perdón, tenemos un color verde que indica a Anopheles pseudopuntipenis, que es una especie altamente distribuida en nuestro país. ¿Cuántas especies hay a nivel mundial? Se han reportado 465 especies al día de hoy. Pero afortunadamente, de esas 465 especies de anofelinos, que son los únicos, el único género que transmite Plasmodium, solamente se han reportado entre 30 y 40 como vectores primarios. Sí, eso es bueno. Digo, para
en términos de control. En México, específicamente en nuestro país, tenemos un reporte de 27 especies, de las cuales solamente 4 son están reportadas como, o incriminadas como vectores primarios. Anopheles salimanus, Anopheles pseudopuntipenis, Anopheles bestitipenis y Anopheles darlingi. De estas 4 especies, cada una en México tiene un hábitat específico. Por ejemplo, Anopheles albimanus es una especie que aquí lo vemos en color amarillo, bueno, se confunde con el verde, pero lo encontramos básicamente, albimanus, exactamente, en lo amarillito, lo encontramos básicamente en tierras de baja elevación, es decir, en la planicie costera del Pacífico, todo lo que es el Pacífico de México, hasta llegar, lo más alto sería en los Mochis, Sinaloa. Más arriba, en Sonora, ya no lo encontramos. Hemos buscado en varias partes de Sonora, siguiendo la misma línea de tierra de baja elevación, ya no se encuentra. Ahora, en caso del Golfo, también lo encontramos a baja elevación, incluyendo la península de Yucatán y la selva de la Candona. En el caso de pseudopuntipenis está ampliamente distribuido, ya lo mencionamos, es de color verde. En la costa del Pacífico habita principalmente de 150 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. La planicie, todo lo que es en México, hasta llegar a la parte más norte, incluso el sur de Estados Unidos. Pero por el lado del Golfo también lo encontramos ahí como la planicie no se cumple igual que en la parte del Pacífico, sino son tierras de baja elevación. Lo encontramos, por ejemplo, en lugares de 8 metros sobre el nivel del mar. O sea, es otra área diferente y convive con albimanus. ¿Ok? Entonces, bestitipenis, ya mencioné albimanus, pseudopuntipenis, sigue bestitipenis. Lo encontramos básicamente esta especie distribuida en el sur de México, incluyendo el estado de Chiapas principalmente, el sur de Veracruz, la selva de la Candona y Campeche. Lo hemos encontrado altas densidades en Campeche recientemente, esto es muy reciente. Y por último, Anopheles darlingi, lo encontramos, lo hemos hecho estudios y lo encontramos específicamente, abundantemente en la selva de la Candona. Aquí en el Soconusco, que es la planicie costera de Chiapas, no hay Anopheles darlingi, pero también se ha reportado recientemente en Campeche y en Quintana Roo. Haciendo énfasis, ahora queremos hacer énfasis en esta especie que acabo de mencionar, Anopheles darlingi, porque lo vemos en Centroamérica y Sudamérica. Y esta especie, Anopheles darlingi, si nos preguntamos cuál es la especie más peligrosa en América, la más eficiente transmisor de paludismo de Plasmodium vivax, nos señalaremos a Anopheles darlingi. Anopheles darlingi es considerado el vector más eficiente y lo tenemos en México, ya les expliqué, en la selva de la Candona. ¿Por qué es eficiente? ¿Por qué es más peligroso? ¿Por qué? Número 1, tiene amplia preferencia por humanos, ingiere sangre de humanos. Número 2, otra de las características que tiene esta especie es que su sobrevivencia es muy alta, muy longevo. A manera de comparación, Anopheles salimanus en el laboratorio lo podemos tener hasta 20 días, ya se considera un mosquito viejito, una hembra viejita, porque acordémonos, solamente las hembras ingieren sangre. Entonces, ahí llegan hasta 20 días una hembra ya de albimanus, 20 días. Pero en el caso de Anopheles darlingi, llega hasta 40 días, le duplica la edad, o sea, 40 días. Y es muy semejante a Anopheles pseudopuntipenis, que es un mosquito de otro subgénero Anopheles, y que es un mosquito muy fuerte, robusto, pero tiene una longevidad alta. Por eso es que también es muy importante el Anopheles pseudopuntipenis. Entonces, eso es a grosso modo cómo está el panorama en México. Así, muy rápidamente. Entonces, continuamos. Ok, doctora, ¿qué nos puede comentar? Bueno, Doctora? siguiendo con esta figura, lo que aquí quisiera resaltar es que pues a mí me gusta mucho hablar de los subgéneros, ¿no? Estos grupos que se conforman porque hemos encontrado diferencias importantes en cuanto a la susceptibilidad de especies de diferentes subgéneros a diferentes genotipos de Plasmodium vivax. También hay estudios
realizados por investigadores del CDC, que se publicaron desde los 50 a los 70, que han mostrado que, por ejemplo, en el norte, Anopheles quadrimaculatus, Anopheles lo estoy diciendo como el subgénero, ¿no? Es Anopheles quadrimaculatus. Este se puede infectar tanto con cepas locales, una de las características de ese lugar es la cepa Santa Elizabeth, y también con cepas que son de fuera del continente de Asia, ¿no? Como la del norte de Corea y otras de Asia. Y se vio que estos parásitos fuera del continente y de Asia no producen infección en el subgénero Nisorhynchus y la especie Albimanus, que nosotros hemos trabajado mucho tiempo. Entonces, ahí hay una diferencia importante, ¿no? Y también nosotros, digamos, en el otro especie del subgénero Anopheles, que es Pseudopuntipenis, también encontramos que los parásitos que infectan a Nisorhynchus albimanus no infectan a Anopheles Pseudopuntipenis y viceversa, ¿no? Aunque debo decir que los genotipos que infectan a Anopheles Pseudopuntipenis, de alguna manera pueden, digamos, irse adaptando, porque el mecanismo de resistencia es como más posible evadirlo, ¿no? Y entonces pueden alcanzar a infectar también a Nisorhynchus albimanus. Eso lo hemos visto con estudios del sur de México. O sea, nuestros estudios se suman a los resultados del CDC de Atlanta, que sí, en efecto, los vectores de América han ejercido una fuerte presión de selección sobre los parásitos, ya que en este continente pues, ha habido varias migraciones de Plasmodium vivax, se estima que más o menos 4 distintos linajes. De hecho, América es el último lugar donde Plasmodium vivax llegó, ¿no? Que fue más o menos en la época precolombina, como hace 500 años, más o menos. Entonces ahí tenemos que, porque en América tenemos una reducida diversidad genética del parásito comparado con otros sitios donde el parásito llegó antes. Pero sí es bien importante ver cómo los vectores juegan un rol determinante en cuanto a qué genotipos de alguna manera van a estarse transmitiendo en una región y cómo va a estar contribuyendo a la evolución, ¿no? del parásito. Sí, es correcto. Quiero añadir un poquito, ya que hablamos de los parásitos, de los mosquitos. El Anopheles pseudopuntipenis, mencioné, está ampliamente distribuido, pero no en todos los lugares donde está presente hay circulación de Plasmodium vivax. Por ejemplo, en Nuevo León, toda esta parte de Coahuila, Nuevo León, Monterrey, ahí no se conoce esta enfermedad, no hay una dinámica, no hay una transmisión activa. Y esto tiene explicación porque el medio ambiente no es favorable para la transmisión. O sea, existe anofelismo, pero sin Plasmodium vivax. Entonces, todos esos fenómenos tenemos que estudiarlos, que incluye el ser humano, que incluye las condiciones de las casas, lo que es lo socioeconómico, incluye el comportamiento de los mosquitos, el mismo comportamiento genético más el comportamiento del mosquito, y anexamos el Plasmodium vivax, el Plasmodium vivax con todas sus variantes. Entonces estamos hablando de una enfermedad que es el Plasmodium, es el paludismo transmitido por Plasmodium, que es interesante porque es muchos componentes, es muy compleja. Entonces, eso es lo que queremos también hablar. Y que es necesario estudiar, ¿no? Porque muchas veces creemos que ya sabemos mucho y es cuando te das cuenta que hay muchas piezas del rompecabezas que faltan. Exacto. ¿Sí? Ok. ¿Y qué se sabe en México? ¿Qué sabemos en México sobre las poblaciones? Bueno, en esta figura sí me gustaría resaltar un estudio que publicamos recientemente sobre pues, cuáles son esos haplotipos que vienen circulando en México. Digamos, son parásitos colectados en 2010-2012 y bueno, no son colectados así directamente pacientes, sino aprovechamos suministro que son en la medida del programa. En una colaboración tuvimos entonces obtener de esas muestras ADN para hacer este estudio. Primero aquí en la parte de abajo sí tenemos que ver pues que los casos de paludismo en México pues han variado, ¿no? Y el registro empezó más o menos a finales de los 50 y después hemos tenido algunos picos importantes. El más alto es de los 80, donde teníamos más o menos 130,000 casos. Digo, todo esto es importante saberlo para ver en realidad cómo
cuál era esa densidad parasitaria y que también estaba distribuida en casi todo el país. Prácticamente todos los estados estaban reportando casos, ¿no? Ok. Entonces, si vemos este mapa, no quiero que vayan en el detalle, sino cada color nos está hablando de un haplotipo y que veamos que tenemos en el Pacífico algunos haplotipos que no tenemos aquí en el sur de México o allí en el sur de México, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Con lo que estamos descubriendo ahora, nos va a ayudar mucho a entender qué hemos observado en los parásitos del sur de México, porque aquí hemos hecho muchas conjeturas, pero desconocíamos lo que existía en otros lugares que ahora nos están como ayudando a modificar un poco nuestras hipótesis o nuestras sugerencias, o también reflexionando sobre lo que antes pensábamos. Y vemos que en Centroamérica pues las poblaciones son más homogéneas, no tienen esa diversidad que tiene México, y México al parecer por la parte genética pues es una población única en las Américas. O sea, no hemos encontrado muchos de estos haplotipos en Centro y Sudamérica. Pero sí es importante porque así se genera esta línea basal para estudios de monitoreo que se puedan estar relacionando ahora en los brotes que se estén generando. Y bueno, como decía, ¿no? De estos distintos linajes que han llegado al continente, pues nosotros creemos que algunos parásitos vienen del norte. Sin embargo, en la zona de Estados Unidos del este, pues por ahí no hay información genética de los parásitos. Entonces, como que no podemos hacer comparaciones. Y bueno, en el anterior se me pasó resaltar la parte de la selva lacandona, ¿no? Porque ahí es donde encontramos un mayor número de haplotipos, rico en haplotipos. Vaya, sí fue sorprendente ver que lo que encontramos nos hablaba de que ha habido recombinación, ¿no? En los diferentes parásitos y se han generado múltiples haplotipos en la selva lacandona. Ok, y bueno, y ya que tenemos esos múltiples haplotipos de parásitos en la selva lacandona, ahora, ¿qué nos puede decir, doctor, sobre el vector en la selva lacandona o en México? En México. Sí, tuvimos un proyecto, ya se terminó un proyecto donde el objetivo era ver la riqueza de especies, qué diversidad de especies había en México. Visitamos muchos lugares, desde aquí Tapachula, por la costa, hasta Mochis, y también visitamos en Ensenada, San Pedro Mártir, por ahí unas zonas pues específicas, ¿no? de todo México. E incluso visitamos un lugar que se llama Ceballos, en la zona del Silencio, en una frontera entre Durango con Chihuahua, y ahí nos fuimos a Nuevo León y visitamos casi todos los estados del país, incluyendo Selva Lacandona. Y es donde le digo que es la mayor cantidad de especies de anófeles que se encuentra en ese lugar, Selva Lacandona. Déjenme ponerme por aquí un poquito para señalar. Este es el mapa, aquí está el estado de Chiapas, aquí tenemos todas estas señalamientos, estos símbolos que son las diferentes especies. Solamente en una localidad llamada Nueva Jerusalén, que es una localidad que está dentro de la selva, y ahí nace agua, una vertiente natural, cristalina el agua, y corre a través del pueblo. Allí encontramos 11 especies en diferentes épocas del año, porque aquí en Chiapas no es como en el norte. Acá sabemos que existe la primavera, el verano, el otoño y el invierno. O sea, menciono esto porque esto tiene un impacto, el clima, las condiciones climáticas de temperatura, humedad, fotoperíodo, porque eso tiene un impacto en las densidades, la presencia o ausencia de los anófilinos. Vean, todas estas, incluyendo Anopheles darlingi. Caemos siempre en esta especie darlingi. Pero en esta zona de la selva lacandona conviven todas estas especies. A diferencia de que en el país, ya mencionamos, animales por un lado, pseudocontipines por otra, en la parte alta, en la península de Yucatán conviven los dos, pero aquí estamos viendo que conviven al menos 11. Hay más. Fue un estudio preliminar, se llamaba la composición de especies de anofelinos. Encontramos datos muy interesantes, los publicamos en la revista de Salud Pública, pero esta historia continúa. Tenemos ahora un nuevo proyecto aprobado que vamos a iniciar, primeramente Dios, el próximo año, donde vamos a continuar los estudios. Ya hacemos un barrido general de todo el país. Ahora nos vamos a enfocar en ese proyecto
a las zonas donde está el paludismo endémico, Ok. donde están los casos autóctonos, está el plasmodium circulando, porque aparte del paludismo autóctono, tenemos casos importados, ¿sí? Sí, sí. O sea, viene gente enferma y se detecta positivo, pero no se infectó acá, ya venía, Ok. enfermo de otras partes, pero para que veamos la complejidad de lo que hay en la selva lacandona. Por un lado, desde el punto de vista natural, es una belleza natural, muy bonita y todo, pero tenemos el problema de las enfermedades transmitidas por vector. Continuamos con la doctora. Sí, gracias. Sí, hay mucho que todavía que saber. Ya me gustaría con esta figura terminar nuestra participación en el sentido que pues se ve cómo pues aquí graficamos todos los casos de paludismo en los últimos 14 años y vemos cómo en las flechas nos indican los sitios donde ha habido brotes y cuándo han ocurrido estos brotes y que sería muy interesante poder analizar cuáles son los parásitos que lo están causando, si son de nuestros parásitos autóctonos, porque yo creo que ahora tenemos suficiente información para saber cuáles son los parásitos autóctonos y cuáles podrían ser, o sospechar que vienen de introducidos, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante poder hacerse. Digamos, ya sabemos que se puede extraer ADN de las laminillas en estudios poblacionales. Entonces, ahí dejo esta sugerencia. Y bueno, sin más ni más, agradezco el tiempo y la atención dedicada y pues a todos ustedes. Ok. ¿Algo más que quieran comentar, doctora? Continuamos trabajando por aquí, estaremos en el proyecto nuevos que tenemos Ok. y aportaremos conocimiento, las autoridades de salud, el SENAPRESE y todo, con el fin de darle conocimiento fresco y que hagamos las medidas razonadas, eficaces. Haciendo un recuento un resumen, cuando llegué acá en el 89, había 139,000 casos, casi 140,000. Y después de 37 años, casi 37 años, tenemos menos de 1,000 al año. Estamos a un paso. Pero ese paso, esa parte final, requiere de mucho esfuerzo. Por eso estamos en un grupo multidisciplinario, la doctora especialista en cosas de parasitología, yo de entomología, y ahí somos un grupo. Tú también estás ahora integrándote en el equipo. Incorporándote Sí, sí. con Entonces, entre nosotros. todos, es un grupo multidisciplinario que entre todos vamos a hacer esfuerzos para terminar Ok. esta enfermedad aquí en México. Ok, pues gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor. Pues mira, sí, nosotros también estamos trabajando ahorita con el ADN mitocondrial y Sí. esperamos poder tener más información acerca de Plasmodium vivax en México y su comportamiento. Y bueno, pues mira, la foto está muy bonita, el doctor Villarruela que nos las compartió. Sí. Selva de Candona, es el Era lugar. la selva lacandona y yo le decía, ay, qué padre, porque me recuerda también así cómo debe ser y por las fotos que he visto en el área de África Central, ¿no? Por el Congo, esos lugares que son bastante, un ecosistema muy complejo y que también es difícil llegar y hacer los estudios. Gracias a todos, gracias por vernos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Cris Oficial. En YouTube, Cris-INSP. En Instagram, Cris-INSP. Y en X, Cris INSP. Gracias, hasta la próxima. Gracias.